Un saludo para todos, soy Luis Enrique Arteaga y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el diseño de engranajes. Iniciemos con algo de historia. Quisiera presentarles esta imagen del Museo Nacional de Atenas, donde se muestra el mecanismo de anticera. Este mecanismo data de 80 años antes de Cristo y se cree que era una calculadora astronómica para describir las relaciones de movimiento entre el Sol, la Luna, las estrellas y la Tierra. El mecanismo fue descubierto en el año de 1900 cerca de la costa griega y es uno de los más antiguos que se han encontrado. Es fabricado en metal y tiene un conjunto de más de 30 engranajes. A pesar de que su invención se remonta muchos años atrás, no comienza a ser aplicada de una forma masiva sino hasta la Edad Media. En la imagen podemos observar un modelo de un molino de trigo de esta época. Los engranajes se fabricaban con espigas de madera y presentaban alto desgaste, vibración y las cargas que podían transmitir no eran muy grandes. Sin embargo, su aporte a la economía de las regiones es incuestionable. Los engranajes que conocemos en la actualidad se remontan a la Revolución Industrial, donde comenzaron a fabricarse nuevamente metales, especialmente fundición de hierro o acero, aunque también se pueden fabricar en materiales como el bronce. Los engranajes corresponden a ruedas dentadas que permiten transmitir el movimiento giratorio de un eje a otro. Se pueden clasificar de diferentes formas. Aquí tenemos una de ellas, de acuerdo a la forma de la rueda o del cilindro. Pueden ser engranajes cilíndricos, engranajes cónicos o engranajes de tornillo sin fin. También los podemos clasificar según la forma del diente. En la imagen apreciamos primero un engranaje de dientes rectos, donde el tallado del diente es paralelo al eje central. Por su parte, en esta imagen observamos unos dientes helicoidales. El diente helicoidal se talla formando un ángulo con respecto a la horizontal. Este tipo de dientes son más silenciosos y pueden transmitir mayores cargas que los dientes de los engranajes rectos. Finalmente, observamos una imagen con dientes curvos, esto de la parte de la transmisión trasera de un automóvil. La ventaja que tienen estos dientes es que pueden transmitir mucha mayor carga porque cuentan con mayor área transversal. Son más silenciosos, sin embargo generan más fricción y existen más pérdidas en la transmisión de potencia. Independiente de su clasificación, no podemos pensar que un engranaje es mejor que otro. Simplemente cada uno se adecua mejor a diferentes condiciones de funcionamiento. Por ejemplo, los dientes rectos se utilizan mucho en las cajas de transmisión de los vehículos debido a su facilidad para acoplarse o desacoplarse. Una característica importante de los engranajes que se elaboran en la actualidad es que cumplen con la ley general de los engranajes, que nos dice que la relación entre la velocidad angular entre los engranajes de entrada y de salida de un tren debe mantenerse siempre constante. Este no era el caso de los engranajes que vimos en nuestra reseña histórica, debido a que por la forma que tenían los dientes, la velocidad de entrada y de salida no se mantenía constante, generando golpeteo y vibración, una causa importante del desgaste que se evitó con diseños posteriores. La relación constante entre la velocidad de entrada y de salida del tren se obtuvo utilizando formas especiales del diente. Se han desarrollado matemáticamente diferentes curvas. La que vamos a explicar en este momento corresponde a la forma involuta, que se obtiene de enrollar una cuerda sobre el cilindro. Al desenrollar la cuerda, se debe garantizar siempre que ésta se mantenga perpendicular a la superficie del cilindro. La curva correspondiente se obtiene al unir el punto del extremo de la cuerda a lo largo de su trayectoria de desplazamiento, generando la curva devolvente.
Para entender un poco mejor este concepto, vamos a analizar la siguiente figura donde se representan dos dientes de contacto. Uno de los parámetros que debemos tener en cuenta o considerar corresponde al ángulo de presión del diente. Este es un parámetro constructivo que va a depender de las fresas con las que se talla el engranaje. El ángulo de presión nos indica con respecto a la línea tangente cuánto se desplaza la perpendicular al punto de aplicación de la fuerza. Podemos apreciar que la fuerza neta sobre los dientes del engranaje corresponde a una fuerza Fn aplicada en el punto de contacto y perpendicular a este. A partir de esta fuerza nosotros podemos encontrar nuestro componente tangencial y nuestro componente radial, tal como lo hicimos en el cálculo de ejes. Recordemos que la fuerza tangencial va a calcularse a partir del torque que transmite el eje. En la figura también se puede apreciar que este punto de contacto cambia en el tiempo, yendo de un extremo al otro de la superficie de contacto del diente. Otra de las características de la curva involuta es que hace, a pesar de que esa distancia cambie, la relación de velocidades se mantenga constante. Para terminar con el tema del ángulo de presión, como parámetro constructivo del diente, podemos decir que este puede tener diferentes valores, de 14.5, 20 o 25. Dependiendo del ángulo de presión, va a cambiar un poco la forma del diente. Observemos que a medida que el ángulo aumenta, el diente se vuelve más puntudo. Tradicionalmente, el ángulo de presión con el que se trabaja más en el mercado corresponde a 20 grados. Pasemos ahora a hablar sobre los trenes de engranaje. Un tren de engranajes está compuesto por un piñón y un engrane, y tiene la función de transmitir la potencia de un eje a otro. Pero al hacerlo, dependiendo del tamaño del piñón y del engrane o la relación entre sus tamaños, este puede cambiar su velocidad, aumentándola o disminuyéndola. Asimismo, un aumento de la velocidad solo va a poder lograrse a partir de una disminución del torque. Entre cada etapa de piñón y engrane, la máxima relación de transmisión que se puede obtener es de 10 a 1. Es decir, que si el piñón gira a 10 RPM, el engranaje va a girar a 1 RPM. En el caso contrario, donde la entrada de movimiento se haga por el engranaje, si este gira a 10 RPM, el piñón girará por su parte a 100 RPM. Tengamos también en cuenta el sentido de giro. Si el piñón gira contrario a las manecillas del reloj y corresponde a nuestra entrada de movimiento, la salida va a girar en el sentido contrario, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj. Los trenes de engranaje se pueden clasificar a su vez de dos maneras: trenes de engranajes simples y trenes de engranajes compuestos. Por definición, los trenes de engranaje simples son aquellos donde cada uno de los engranajes está montado sobre un eje independiente. No es un tipo de engranaje muy común, debido a que la velocidad de entrada y la velocidad de salida solo van a depender del número de dientes del primero y del último. Por su parte, en los trenes de engranajes compuestos, al menos uno de los ejes posee dos engranajes. En este caso, se pueden lograr mayores reducciones de velocidad, como en el caso de las cajas de transmisión. Vamos a explicar los trenes simples y compuestos a través de dos ejemplos. En este caso tenemos un tren compuesto por 5 engranajes. Observe que partimos de N2 en lugar de N1, porque de acuerdo a la teoría de mecanismos, la barra 1 corresponde a la barra fija. Para encontrar la relación de transmisión o la reducción de velocidad o amplificación de velocidad entre un par de engranajes, vamos a dividir el número de dientes de entrada sobre el número de dientes de salida.
Para el primer par 2 y 3 correspondería a N2 sobre N3. Para 3 y 4, N3 sobre N4. Para 4 y 5, N4 sobre N5. Y para 5 y 6, N5 sobre N6. Nos damos cuenta acá que se cancelan varias relaciones entre los dientes de engrane. Y al final vamos a obtener que la relación de transmisión de todo el tren va a ser igual a la relación entre el número de dientes de 2 y de 6. Podemos extenderlo de otra manera pensando que no importa cuántos dientes tengan los engranajes del medio. Siempre la relación va a depender únicamente del primero y el último. Esa es una de las razones por las que les decía que este tipo de trenes no es muy usual. Lo he visto en algunas oportunidades donde se requiere transmitir un alto torque y una distancia entre centros considerable. Entonces se pueden montar diferentes engranajes con el fin de lograr esa mayor distancia entre centros. Nuevamente, la máxima relación de transmisión para un tren de este tipo es de 1 a 10. Observemos que cuando calculamos la relación de transmisión entre cada una de las etapas, vamos a poner siempre un signo negativo. ¿Qué significa esto? Que cuando yo transmito el torque o la potencia de 2 a 3, el sentido de rotación va a cambiar y nos queda el signo negativo. Sin embargo, si adicionamos una etapa más, el sentido vuelve a cambiar, pero mantiene el sentido de rotación original. Así que menos por menos nos da más, indicando que la dirección de rotación de la entrada es igual a la dirección de rotación de la salida. Pasemos ahora a analizar un tren compuesto. En este caso, uno de los ejes va a tener al menos dos engranajes. Como podemos ver aquí, los engranajes N3 y N4. El tren compuesto está conformado por dos etapas de trenes simples. Esta sería la primera etapa y esta de acá correspondería a la segunda etapa. La relación de transmisión la calculamos de la misma manera que lo hicimos para el ejemplo anterior. Y vamos a decir que en la primera etapa la relación de transmisión va a ser igual al número de dientes de entrada sobre el número de dientes de salida, N2 sobre N3. Para la segunda etapa, la relación de transmisión va a ser igual a N4 sobre N5. Conservamos los signos negativos de tal manera que el producto de los dos nos da positivo, lo que corresponde a iguales sentidos de rotación de la entrada y de la salida. Para entenderlo un poco mejor, vamos a trabajar el siguiente ejemplo. Entonces tenemos un tren de transmisión compuesto con una velocidad de entrada igual a 1800 RPM. La primera etapa de reducción del tren corresponde a la de N2 y N3. Vamos a calcularla como la relación entre 21 y 126 para la primera etapa. La segunda etapa correspondería a los engranajes N4 y N5, que se han elaborado con el mismo número de dientes. Esto puede ser inclusive beneficioso en el caso de que yo quiera optimizar el uso del espacio. Por ejemplo, aquí yo podría haber colocado el otro engranaje en este sentido y tener una salida de mi caja de reducción que corresponda al mismo eje de entrada. Para eso las distancias entre centros de ambas etapas tienen que ser las mismas. Obviamente si manejamos el mismo número de dientes, esto va a ser muy sencillo, aunque dependiendo de la velocidad de salida no necesariamente tiene que ser siempre de esta forma. Vamos a MB para la segunda etapa 21 sobre 126. La relación de transmisión del tren, por lo tanto, va a ser igual a 1/6
por 1/6. Es decir, que la relación de reducción va a ser igual al producto de la reducción en la primera etapa por el producto de la reducción en la segunda etapa. Para este ejemplo, 1 sobre 6 por 6, 36. La velocidad de salida se calcula como el producto de la velocidad de entrada por la relación de transmisión. Vamos a decir entonces que la velocidad de salida va a ser igual a las 1800 RPM por 1/36, lo que corresponde a 50 RPM. Observemos que, según la nomenclatura del libro, todos los valores inferiores a 1 corresponden a un reductor, mientras que los valores superiores a 1 van a corresponder a un multiplicador. Con esto damos por terminada nuestra clase de hoy. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en otra oportunidad.